Capítulo octavo: la creatividad, historia del concepto. 1. El arte visto sin creatividad. Hasta tal punto nos hemos ido acostumbrando a hablar de la creatividad artística y a asociar los conceptos de artista y creador que nos parecen inseparables. Sin embargo, el estudio de periodos antiguos nos convence de que esto no fue así y que ambos conceptos solo han llegado a vincularse muy recientemente. Los griegos no tuvieron términos que se correspondieran con los términos crear y creador, y puede decirse que tampoco tuvieron necesidad de tales términos. La expresión fabricar les bastó. En realidad, ni siquiera hicieron extensiva esta expresión al arte o a artistas, tales como pintores y escultores, ya que dichos artistas no hacen cosas nuevas, sino que simplemente imitan las cosas que ya existen en la naturaleza. ¿Podemos decir que un pintor fabrica algo?, preguntaba Platón en la República, y contestaba: es seguro que no, simplemente imita. Un artista se diferenciaba de un creador, según los antiguos, incluso de otro modo. Es decir, el concepto de creador y de creatividad implica la libertad de acción, mientras que el concepto griego de artista y de las artes presuponía una sujeción a una serie de leyes y de normas. El arte se definía como la fabricación de cosas según unas normas. Conocemos muchas definiciones de este tipo que han sido halladas en escritos antiguos. La diferencia entre un artista y un creador sería pues dual. El artista no crea, sino que imita, y se rige por leyes y no por la libertad. La actitud de los antiguos hacia el arte puede expresarse de un modo más completo así: el arte no contiene ningún tipo de creatividad. Es más, sería algo perjudicial que así fuese. La creatividad en el arte no es solo imposible, sino indeseable, ya que el arte es una destreza, es decir, la destreza para fabricar ciertas cosas, y esta destreza presupone un conocimiento de las normas y la capacidad para aplicarlas. Quien las conoce y sabe aplicarlas es un artista. Tal apreciación del arte presenta una premisa clara. La naturaleza es perfecta y el hombre debería parecerse a ella a través de sus actividades. La naturaleza está sujeta a leyes, por tanto, él debería descubrir sus leyes y someterse a ellas, y no buscar la libertad que puede desviarle fácilmente de este posible óptimum a alcanzar en sus actividades. Esta postura de los antiguos puede expresarse igualmente como sigue: el artista es un descubridor, no un inventor. Para los griegos había solo una excepción a esto, pero no se trató de una gran excepción: la poesía. Su nombre griego, que está escrito en el libro en griego, se deriva de otro nombre en griego que significa fabricar. El poeta, en griego, era el que fabricaba. Los griegos no asociaron al poeta con los artistas, ni tampoco la poesía con el arte. Existía una doble diferencia. En primer lugar, al poeta hace cosas nuevas, trae un nuevo mundo a la vida, mientras que el artista imita simplemente. Y en segundo lugar, el poeta no está sometido a una serie de leyes como lo están los artistas. Es libre en lo que hace. No existía un término que se correspondiera con el de creatividad y creador, pero en realidad se pensaba que el poeta era alguien que creaba, y solo a él se le consideraba así. Un par de ejemplos en la práctica griega aclarará la actitud de los griegos hacia las artes. En música no existía libertad. Las melodías se prescribían, especialmente para ceremonias o divertimento, y tenían un nombre determinado. Se las denominaba un nombre aquí en griego escrito en el libro que significaba leyes. En las artes visuales, la libertad del artista estaba limitada por las proporciones que Policleto había establecido para la figura humana, y que él sostenía eran las únicas adecuadas y perfectas. Él y otros después de él las denominaron como el canon. Este nombre era demasiado significativo. Canon quería decir medida. Algo muy parecido sucedió en el ámbito de la teoría. En Platón se encuentran una serie de afirmaciones que son especialmente categóricas. Lo que es bello lo es siempre y por sí mismo. Así lo escribió el Filebo. Así lo escribió en el Filebo 51b,
Y en el Timeo 28a arguía que para realizar un buen trabajo uno ha de contemplar un modelo que sea eterno. Un artista sucumbe a veces a la seducción de la belleza, pero Platón pensaba que el artista cometía un pecado traicionando la verdad. La República. Esto no difería gran cosa del pensamiento de teóricos posteriores. Cicerón escribió que el arte incluye aquellas cosas de las que tenemos conocimiento. Y el autor de un tratado de la antigüedad tardía acerca de lo sublime, originalmente identificado como Longino, creía que lo sublime se podía aprender. Incluso en poesía, todo puede hacerse por medio del método. Los poetas y los estudiantes de poesía hablaban de un modo diferente. En el libro primero de la Odisea se dice: ¿por qué prohibir al cantor que nos deleite cantando como él quiera? Aristóteles dudaba sobre si la poesía era una imitación de la realidad y sobre si requería adherirse a la verdad. La poesía era más bien el reino de aquello que no es ni verdadero ni falso. En Roma, estos conceptos griegos se alteraron en parte. Horacio escribió que no solo los poetas, sino también los pintores, tenían derecho al privilegio de atreverse a lo que quisieran. Los críticos de arte del período de la decadencia de la antigüedad pensaron de un modo muy parecido. Filóstrato escribió que uno puede descubrir una semejanza entre la poesía y el arte y encontrar que ambas tienen la imaginación en común. Y Calístrato dijo: no solo está inspirado el arte de los poetas y prosistas, sino que las manos de los escultores están igualmente dotadas de la bendición de la inspiración divina. Esto era algo nuevo. Los griegos del período clásico no habían aplicado los conceptos de imaginación e inspiración a las artes visuales, sino que los habían restringido a la poesía. El latín fue más rico que el griego. Tenía un término para crear, creatio, y para creador. Tenía dos expresiones, facere y creare, donde el griego no tenía sino una, que es la que está allí escrita en griego. Sin embargo, creare significaba más o menos lo mismo que facere. Por ejemplo, creare senatorem quería decir hacer a alguien sendor. Sendor. Crear, tal como hoy declara el texto latino de una tesis doctoral, doctorem creo. En el período cristiano se produjo un cambio fundamental. La expresión creatio llegó a designar el acto que Dios realiza cuando creando a partir de la nada, creatio ex nihilo. En esta expresión su significado era distinto a facere, fabricar, pero al mismo tiempo dejó de aplicarse a las funciones humanas. Como afirmaba Casiodoro en el siglo VI en la sentencia que se cita al principio de este capítulo, las cosas fabricadas son diferentes, pues podemos fabricar pero no crear. Junto a esta nueva interpretación religiosa de la expresión, debe haber persistido la antigua idea de que el arte no forma parte de la creatividad. Junto a esta nueva interpretación religiosa de la expresión, debe haber persistido la antigua idea de que el arte no forma parte de la creatividad. Esto puede observarse ya en dos escritos cristianos antiguos muy influyentes, Pseudo Dionisio y San Agustín. El primero escribe, como Platón, que para pintar un cuadro, el pintor tiene necesariamente que contemplar un arquetipo de la belleza, no inventarlo. Análogamente, Agustín declara que el objetivo del artista es ir coleccionando los rastros de la belleza. Posteriormente, los hombres del medioevo pensaron en esta misma línea. Raban, no sé cómo se pronuncia, el Moro, escribió en el siglo X que el arte posee unas leyes inmutables que no están reveladas al hombre y solo los más perspicaces las descubren. Y Robert Grosseteste, en el siglo XIII, puesto que el arte imita la naturaleza y la naturaleza actúa siempre de la mejor manera posible, el arte es por tanto perfecto como la naturaleza. La Edad Media fue en esto más lejos incluso que la Antigüedad. No exceptuaron a la poesía, tenía sus normas, era un arte y era por tanto destreza y no creatividad.
Todo esto cambió en los tiempos modernos. Es ampliamente sabido que los hombres del Renacimiento fueron conscientes de su independencia, libertad y creatividad propias. Este sentido tenía que manifestarse ante todo y por encima de todo en la interpretación del arte. Pero, ¿con qué dificultades se produjo? Los escritores del Renacimiento intentaron dar voz a este sentido de independencia y creatividad, buscando la palabra acertada. Probaron varias expresiones, pero la creatividad no se incluyó por el momento. El filósofo Marsilio Ficino dijo que el artista inventa sus obras. El teórico de arquitectura y pintura Alberti, que preordena. Rafael, que conforma el cuadro a su idea. Leonardo, que emplea formas que no existen en la naturaleza. Miguel Ángel, que el artista plasma su visión en lugar de imitar la naturaleza. Vasari, que a la naturaleza se la conquista por el arte. El teórico del arte veneciano Paolo Pino, que la pintura es inventar lo que no es. Paolo Veronés, que los pintores se benefician de las mismas libertades que los poetas y los locos. Zúcaro, que el artista configura un nuevo mundo, nuevos paraísos. C. Cesariano, que los arquitectos son semidioses. Lo mismo hicieron los teóricos de la música. Johannes Tinetoris exigía novedad en lo que hacía un compositor y definía al compositor como aquel que produce canciones nuevas. Todavía más enfáticos fueron los que escribieron sobre poesía. G. Capriano sostenía que la invención del poeta surge de la nada. F. Patrizzi consideraba que la poesía era una ficción, una forma, que la poesía era una transformación. No obstante, ni siquiera ellos se aventuraron a emplear la palabra creador. Hasta que por fin alguien la empleó. Fue un polaco en el siglo XVII, el poeta y teórico de la poesía Maciej Kazimierz Sabiewski. No solo escribió que el poeta inventa, construye según un estilo, sino que también dijo, invocando finalmente la expresión, que el poeta crea algo nuevo. Él fue el único que se aventuró a emplear la expresión. Añadió incluso que el poeta crea tal y como lo hace Dios. Sin embargo, consideraba que la creatividad era un privilegio exclusivo de la poesía. La creatividad no estaba al alcance de los artistas. Otras artes imitan y copian simplemente, pero no crean, porque asumen la existencia del material a partir del cual crean, o del sujeto mismo. Esta era la actitud del poeta a quien los artistas no osaban oponerse, ni considerarse tampoco iguales. Hacia finales del siglo XVII, Felibien escribía que solo el escritor es, por decirlo así, creador. Su texto dice lo siguiente: las reglas del arte no son infalibles. Un pintor puede representar cosas enteramente nuevas de las cuales él es, por decirlo así, creador. Baltasar Gracián escribía de un modo parecido a Serviowski: el arte es la plenitud de la naturaleza, como si se tratara de un segundo creador. Completa la naturaleza, la embellece y a veces la supera. Unirse cada día a la naturaleza hace milagros. Hacia el siglo XVIII, el concepto de creatividad fue apareciendo con mayor frecuencia en la teoría del arte. Iba unido al concepto de la imaginación, que en aquel periodo estaba en boca de todos. La imaginación contiene algo parecido a la creación, escribió Addison. Voltaire, en una carta a Helvecio de 1740, declaró categóricamente que el verdadero poeta es creativo.
Sin embargo, tanto en Addison como en Voltaire, esto significaba más bien solo una comparación del poeta con el creador. Otros tenían un punto de vista distinto sobre este asunto. Diderot sentía que la imaginación es sencillamente la memoria de formas y contenidos, sin crear nada, simplemente combina, aumenta o disminuye. Fue precisamente en la Francia del siglo XVII donde la idea de la creatividad del hombre encontró resistencia. Watteau escribió: la mente humana, estrictamente hablando, no puede crear. Todos sus productos llevan el estigma de su modelo hasta los monstruos inventados por una mente no obstaculizada por leyes. Pueden componerse solo de partes tomadas de la naturaleza. Bovenargues, lo voy a pronunciar así, Bauvenargues y Condillac decían algo parecido. La resistencia de todos ellos tenía, sin duda, un triple origen. Un origen que era lingüístico. La expresión creación estaba reservada para el uso contemporáneo a la creación ex nihilo, que era inaccesible al hombre. La segunda fuente era filosófica. La creación es un acto misterioso y la psicología de la Ilustración no admitía misterios. Finalmente, el tercer origen era artístico. Los artistas de la época estaban sujetos a reglas y la creatividad parecía irreconciliable con las reglas. Esta última objeción fue la más débil, pues se comenzaba a caer ya en cuenta de que las reglas eran, en un análisis final, una invención humana. Tal como lo expresó un autor menos conocido de aquellos tiempos, existen normas que obligan tanto en arte como en poesía, pero sus procedencias hay que buscarlas en la naturaleza de nuestras mentes. En el siglo XIX, el arte se tomó su revancha por la resistencia de los siglos precedentes a considerarle como creatividad. Ahora no solo se le reconoció a la creatividad, sino que solo se le reconocía a él. Creador llegó a ser sinónimo de artista y poeta. Cuando más tarde, al principio del siglo XX, comenzó la polémica sobre la creatividad en las ciencias, Jan Łukasiewicz, y en la naturaleza, la gente... Cuando más tarde, al principio del siglo XX, comenzó la polémica sobre la creatividad en las ciencias y en la naturaleza, la gente en general pensó que se trataba de la transferencia a las ciencias y a la naturaleza de los conceptos propios del arte. La lengua polaca tiene dos términos distintos. Están escritos en polaco: Storka y Stworka. Algo así. Stworka es Dios que crea a partir de la nada. Y Stworka es el artista, el poeta. Este es un modismo polaco o eslavo. Otros idiomas europeos, el francés, italiano, inglés, alemán, carecen de esta dualidad. Tienen solo una expresión para referirse a Dios y al artista, y en consecuencia se emplea más moderadamente en lo que respecta al artista. ¿Cómo evaluar las vicisitudes del concepto de creatividad expuesto aquí de un modo tan breve? Nos inclinamos por considerarlas como una historia del progreso, que gradualmente supera la resistencia, el prejuicio y la ceguera hacia los rasgos creativos del gran arte. No hay duda que esto es así. Sin embargo, el asunto no es así de simple. La cuestión es que el arte y la poesía tienen al menos dos valores básicos, cuyo objetivo puede haber sido y ser, por un lado, la búsqueda de la verdad, la estructuración de la naturaleza, el descubrimiento de las reglas, de las leyes que gobiernan la conducta humana, y otro, la creatividad, la creación de nuevas cosas que no han existido anteriormente, de cosas que han sido inventadas por el hombre. En resumen, el arte y la poesía tienen lemas: ley y creatividad, o reglas y libertad, o también destreza e imaginación.
La historia del concepto de creatividad indica que durante largo tiempo el primer papel fue el que predominó. La historia muestra que durante mucho tiempo se pensó que ambos papeles no podían realizarse a la vez. Ello demuestra que durante mucho tiempo no existió un nombre apropiado para la creatividad y que más tarde, cuando lo hubo, se temió usarlo, expresándose la idea de la creatividad mediante otras palabras. Se hizo una distinción básica en este sentido entre poesía y el resto de las artes, detectándose la creatividad antes en poesía. Todo ello indica que el trabajo de un artista es diverso, pudiéndosele tratar de diferentes modos, y que en siglos anteriores ha sido tratado de un modo totalmente diferente al nuestro, en cuya poesía pueden encontrarse ambas tendencias. Mientras algunos artistas y poetas persiguen la libertad individual y la creatividad, otros buscan y persiguen, desean. Mientras algunos artistas y poetas persiguen la libertad individual y la creatividad, otros buscan y desean encontrar las leyes universales que gobiernan el arte y la poesía, deseando someterse a esas leyes. Historia del término. Así pues, el concepto de creatividad entró en la cultura europea tardíamente, venciendo resistencias con esfuerzo. Hemos presentado anteriormente algunos episodios de esa resistencia y la aceptación final del concepto. Ahora plasmemos la historia completa, breve, pero de una forma sistemática. Y aunque se da un paralelismo entre el término, el concepto y la teoría, veamos primero por separado la historia del término mismo. Esa historia ha pasado por 4 fases. 1. Durante casi 1000 años el concepto de creatividad no existió en filosofía, ni en teología, ni en el arte europeo. Los griegos no tuvieron tal término en absoluto. Los romanos sí, pero nunca lo aplicaron en ninguno de estos 3 campos. Para ellos era un término de lenguaje coloquial. Creator era sinónimo de padre y creator urbis del fundador de una ciudad. 2. Durante los siguientes 1000 años, el término se utilizó, pero exclusivamente en teología. Creator era sinónimo de Dios. La palabra siguió empleándose en este sentido únicamente, hasta una época tan tardía como la Ilustración. 3. En el siglo XIX, cuando el término creator se incorpora al lenguaje del arte. O sea, es en el siglo XIX cuando el término creator se incorpora al lenguaje del arte. Pero entonces se convirtió en la propiedad exclusiva en el mundo humano del arte. Creator se convirtió en sinónimo de artista. Se forman nuevas expresiones que anteriormente se habían considerado como superfluas, como por ejemplo el adjetivo creativo y el sustantivo creatividad. Estas expresiones se utilizaban exclusivamente para hacer referencia a los artistas y a sus obras. 4. En el siglo XX, la expresión creator empezó a aplicarse a toda cultura humana. Se comenzó a hablar de la creatividad en las ciencias, de políticos creativos, de creadores de una nueva tecnología. Hoy día manejamos muchas variantes de palabras que tienen una misma raíz y un sentido análogo: creador, crear, creativo, creatividad. De todas estas, la principal, por decirlo así, es la última, pero contiene una ambigüedad singular. Se usa para designar un proceso que tiene un lugar en la mente del creador, pero también, a menos en la lengua polaca, para el producto de ese proceso. La creatividad de Mickiewicz designa tanto el trabajo del poeta como el proceso psíquico que produjo las obras. Y la diferencia es significativa, ya que conocemos bien las obras, pero solo nos es dado adivinar e intentar reconstruir el proceso. Voy a volver a leer esto. De todas estas, la principal, por decirlo así, es la última, creatividad, pero contiene una ambigüedad singular. Se usa para designar un proceso que tiene lugar en la mente del creador, pero también, al menos en la lengua polaca, para el producto de ese proceso.
La creatividad de Mickiewicz designa tanto el trabajo del poeta como el proceso psíquico que produjo las obras. Y la diferencia es significativa, ya que conocemos bien las obras, pero solo nos es dado adivinar e intentar reconstruir el proceso. Eso es lo que yo quiero trabajar en mi tesis, esa reconstrucción del proceso, de ese sentimiento y pensamiento que se da, que nosotros mismos no lo plasmamos como artistas. O sea, como que no se tiene una conciencia clara de eso. Pero ya Mickiewicz y Tatarkiewicz había hecho alusión a eso. Excelente esta parte, voy a tomarla como cita. Aquí ya voy. 3. Historia del concepto. La historia del concepto y de la teoría de la creatividad ha discurrido paralelamente a la del término, aunque no completamente. A. Durante muchos siglos, la antigüedad no empleó el concepto de creatividad, ni tampoco se dio este concepto bajo otro nombre, y puesto que el concepto no existía, no podía haber teoría o una idea general de la creatividad. Sobre todo, no se discutía de creatividad en el arte. Ciertamente, los antiguos tuvieron dos conceptos relacionados, pero ninguno de ellos se asociaba en modo alguno con el arte. Uno pertenecía a la cosmología, el otro a la teoría de la poesía, que no se incluía en el concepto de un arte. La teogonía o cosmogonía de la Grecia antigua estaban modeladas en el concepto de nacimiento, como diferente del concepto creación. Y Platón, tal como lo presenta en el diálogo Timeo, concebía el principio del mundo incluso de otro modo, como construido por un demiurgo divino que modeló el mundo, no a partir de la nada, sino de la materia, y de acuerdo con unas ideas preexistentes. En la concepción de Platón, el demiurgo se entiende como el arquitecto del mundo, no como su creador. Un segundo concepto de los antiguos relacionados con el concepto de creador fue el del poeta. Etimológicamente, la palabra en griego era un fabricante, en contraste con el artista, quien según las creencias de los griegos imitaba simplemente y transformaba lo existente. El poeta, por otra parte, según su convicción, tenía una libertad que el artista no tenía. Este último era para ellos la antítesis del creador. Mientras que el primero se parecía a él, el poeta se parecía a un creador del mismo modo que el demiurgo, con la diferencia de que el poeta actúa libremente, mientras que el demiurgo actúa de acuerdo con unos principios o ideas. Así, los griegos del período clásico tuvieron dos conceptos que hacían relación al creador, arquitecto y poeta, pero no tuvieron ningún concepto de creador. Platón hace referencia en la República a los dos conceptos de arquitecto y poeta para subrayar que el pintor no es ni lo uno ni lo otro. El concepto de creatividad strictiori sensu empezó a tomar cuerpo solo a finales de la antigüedad, especialmente en el sentido de modelar algo a partir de la nada. Pero la idea que se tenía en un principio de la creatividad era negativa. Sostenía que la creatividad no existe. La antigüedad posterior tenía una frase para expresar esto: ex nihilo nihil. Nada puede surgir de la nada. La encontramos en un filósofo, Lucrecio, quien en su poema De Rerum Natura escribió que no existe algo que se produzca a partir de la nada. Nihil posse creari de nihilo. Asimismo, los materialistas de la antigüedad tardía negaron la creatividad y los no materialistas de la época la negaron también, pues fueron partidarios de la emanación. B. Los hombres medievales no sostenían ya, como hicieran los materialistas de la antigüedad, que la creación ex nihilo no existen, pero estaban convencidos de que es un atributo exclusivo de Dios. Solo Dios es creador.
El concepto de creación de los padres de la Iglesia y de los escolásticos era el mismo que en Lucrecio, pero la teoría fue diferente. La creatividad existe, pero el hombre es incapaz de ella. C. En tiempos modernos, aunque tarde, de hecho, en el mismo siglo XIX, el concepto de creatividad se transformó. El sentido de la expresión cambió, y cambió radicalmente. Es decir, el requisito a partir de la nada. Ay Dios, está como comida la copia no se ve, no está bien escaneada. Y cambió radicalmente, es decir, el requisito es a partir de la nada. Desapareció. El requisito a partir de la nada desapareció. La creatividad, de acuerdo con esta nueva construcción, significaba la fabricación de cosas nuevas, en lugar de fabricar algo a partir de la nada. La novedad podía entenderse de un modo u otro, podía entenderse de un modo limitado o de un modo amplio. No todas las novedades bastaban para la creatividad, pero finalmente fue la novedad la que definió la creatividad. Con el nuevo concepto surgió una nueva teoría. La creatividad era un atributo exclusivo del artista. Tomo café. Los comienzos de esta teoría datan del siglo XVII, pero se adoptó bastante más tarde. Es un punto de vista típico del siglo XX. Solo el artista es creador. Así lo formuló Lamennais, quien a partir de la primera mitad del siglo XX fue testigo de la transformación del concepto. L'art est pour l'homme de que induit la puissance créative. Qué horrible mi pronunciación. No debo ni siquiera intentarlo. El cambio no se produce fácilmente. Ya en la segunda mitad del siglo, el gran Larousse consideraba argot la costumbre de llamar creador a un pintor. Pero al fin se venció la resistencia y las palabras creador y artista se convirtieron en sinónimos, tal y como antes lo habían sido creador y Dios. La expresión anterior permaneció, pero el concepto es nuevo y también lo era la teoría. Tal como sostiene consistentemente el esteta italiano G. Morpurgo Tagliabue, el concepto de creatividad abrió un nuevo periodo en la historia de la teoría del arte. El arte había sido imitación en el periodo clásico, había sido expresión en el periodo romántico. El arte concebido como creación pertenece a nuestra época. D. Mientras que en el siglo XIX predominó la creencia de que solo es creativo el artista, en el siglo XX se piensa que esto no es así. No solo los artistas pueden ser creativos, sino también las personas activas en otros campos de la cultura. La creatividad es posible en todos los campos de la producción humana. Esta ampliación de ámbito de la creatividad no suponía que se hubiese operado un cambio, sino simplemente una aplicación consistente de un concepto aceptado, pues la creatividad se reconoce por la novedad de sus producciones, y la novedad se da no solo en obras de arte, sino también en los trabajos de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, la ampliación del alcance del concepto alteró en realidad su contenido y de este modo nació otro concepto distinto de creatividad. Así, un erudito al revisar la historia del concepto de creatividad se encuentra con tres interpretaciones distintas. Una de ellas presenta la creatividad como divina, la C1, la segunda como humana, C2, y una tercera como exclusivamente artística, C3. La creatividad humana, en términos generales, viene a ser el último de estos conceptos, típico de nuestros tiempos. Los otros dos no han caído en desuso, ya que los teólogos siguen utilizando el primero y los periodistas utilizan a menudo el tercero.
Cuando estos últimos escriben sobre la creatividad, suponemos a menudo que se refieren solo a la creatividad artística o incluso solo a la literaria. Discutiremos aquí de forma sucesiva estas tres interpretaciones que representan tres épocas. Primero, la que fue punto de partida de la evolución del concepto, después la que fue el destino y por último la interpretación intermedia. Café. Cuatro. Creatio ex nihilo. Como ya hemos indicado, el concepto de creación entró en la cultura europea no a través del arte, sino a través de la religión, más concretamente vía la religión cristiana. Uno de cuyos dogmas es la creación del mundo por Dios. In principio creavit Deus coelum et terram. Génesis 1:1. El concepto religioso de creación no tiene, desde luego, ninguna conexión con el arte, pero el concepto artístico posterior sí que comenzó en él y se modeló en el arte. El hombre que primero llamó al poeta creador añadió instar Dei. La creación, según la doctrina cristiana, es sinónimo de un acto mediante el cual Dios da existencia a las cosas y se trata de una creación a partir de la nada. Según la sustanciosa fórmula de Alberto Magno, creatio est factio alicuius de nihilo, algo parecido indica Duns Scoto en su Opus Exoniense 4. Las filosofías y religiones conocen tres grandes enfoques con respecto al origen del mundo. Uno es dualista y dice, hay un Dios y existe la materia eterna. Dios creó el mundo a partir de esta materia. Esto es así también entre los mitos babilónicos y en Platón. El segundo enfoque es el emanatista. Para los neoplatónicos existe solo el absoluto a partir de cual emerge el mundo. La religión cristiana y la teología rechazan ambos enfoques y adoptan una postura creacionista. Existe Dios y nada más. Dios creó el mundo a partir de la nada, no por un proceso emanantista, sino por mandato divino. La base de la teoría cristiana de la creación del mundo está formulada en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro del Génesis. En él se dice que Dios creó el mundo, pero no se dice exactamente que Dios lo creara ex nihilo. Eso se dice en 2 Mac. No sé qué dice ahí. En las Escrituras se da a entender que todo lo que existe ha sido creado por el poder divino. El Señor ha hecho todo con un propósito, dice el libro de los Proverbios y los Salmos. Así pues, Él ordenó y fueron creados. Lo mismo sucede con los escritores cristianos de los tiempos antiguos. Tertuliano escribió que Dios universa de nihilo produxerit. Igualmente Orígenes, San Juan. Y la Iglesia confirmó las enseñanzas sobre la creación siempre que aparecieron dudas sobre ellas. En el siglo V, contra los maniqueos. En el Concilio Lateranense de 1215, contra los albigenses. Después, en el Primer Concilio Vaticano. La creación del mundo es un dogma de la religión cristiana, un misterio de la fe y no un objeto de conocimiento. El papel de los filósofos cristianos, especialmente de Santo Tomás de Aquino, consistía en indicar lo que puede dilucidarse de este dogma por medio de la filosofía. Según Aquino, el hecho de la creación misma es una tesis filosófica sujeta a prueba, pero la tesis de que la creación se llevó a cabo en el tiempo es una cuestión de fe, a la pregunta de si el mundo ha existido siempre o si surgió con el tiempo, o si surgió junto con el tiempo. La filosofía no tiene respuesta. De los dos conceptos relacionados, los de poeta y arquitecto, ¿cuál se parece más al concepto cristiano de creador?
El libro de Génesis sugiere el concepto del maestro arquitecto que construye el mundo de acuerdo con un plan. Sin embargo, no es esta una concepción universal que se dé entre teólogos. Para algunos, la creación se parece más a una orden que a una planificación arquitectónica. Los escotistas y los occamistas se inclinaban por defender la completa libertad y arbitrariedad de la creación, haciendo una comparación humana. Según ellos, el creador se parecía más al poeta que al constructor. Este enfoque pasó vía moderna al protestantismo. Martín Lutero escribió aquello de crear los medios para mandar. Voy a tomar el café. ¿Cómo hemos de entender la expresión ex nihilo? Ya va. Voy a poner esto aquí. ¿Cómo hemos de entender la expresión ex nihilo? A partir de la nada. Se entendía como terminus quo, y entonces ex nihilo significaba lo mismo que post nihilum. Pero, ¿cómo entenderla si el tiempo se creó a la vez que el mundo? Antes de la creación no existía el tiempo, puesto que nada existía antes de la creación. Y así, el sutil pensador francés Lachelier dijo que el concepto religioso de creación no implica el concepto de un principio. Los teólogos argumentan también que el mundo no se creó en el tiempo en uno u otro determinado instante. Dicen que la creación es una situación permanente. El mundo creado no tuvo un principio en el tiempo. No obstante, no puede decirse que no tuvo principio. Aun cuando hubiera existido siempre, según Aquino, habría sido creado. Todo esto es difícil de comprender con la mente, más difícil de lo que puede parecer a simple vista. Fichte decía que era totalmente imposible pensar directamente en la creación, que ella, algo en alemán que no tengo ni idea, y tiene poco en común con la creatividad que se atribuye a los hombres. Además, los creyentes entienden la creación del mundo como un simple acto a partir del cual todo lo que ha sucedido y sucederá no es sino una consecuencia. Sin embargo, hay también otra interpretación de la creación que ha sido adoptada, si no por los teólogos, por ciertos filósofos. Según ellos, la historia del mundo es una creación continua, creatio continua. Esta idea que aparece en Tomás de Aquino se convirtió con Malebranche en una tesis fundamental. Según el acto de creación continua, el mundo dejaría de existir en el momento en que Dios cesase de crearlo. El mantenimiento de la existencia conservatio significa también creación, creatio. Queda el concepto religioso de la concepción moderna de creatividad tal como se emplea en el arte y la teoría. No mucho. Ni la creación a partir de la nada, ni su estar fuera del tiempo, ni su ser una cuestión de fe. Probablemente todo lo que queda es la idea de poder. El poeta crea como Dios, instar Dei. La creatividad del artista se concibe más bien en el sentido de la palabra griega, o de una producción que no está obstaculizada por nada, aunque otras veces se la concibe también como la semejanza con el demiurgo, o como una construcción, la realización metódica de una concepción. 5. El concepto contemporáneo de creatividad. Según la interpretación actual, la creatividad es un concepto que tiene un ámbito muy amplio.
abarca toda clase de actividades y producciones humanas, no solo aquellas que han sido realizadas por los artistas, sino también la de los científicos y técnicos. El arte encaja en este concepto, pero no lo enriquece. ¿Cuál es la sustancia de este concepto? ¿En qué consiste la creatividad en sentido amplio? ¿Qué rasgos hacen que sean diferentes las actividades y las obras creativas de las que no lo son? La respuesta parece sencilla. El rasgo que distingue a la creatividad en todos los campos, tanto en la pintura como en la literatura, en la ciencia como en la tecnología, es la novedad. La novedad existe en una actividad o en una obra, pero esta es una respuesta simplista. La creatividad no se da cada vez que se da la novedad. La creatividad implica novedad, pero no a la inversa. El concepto de novedad es vago. Lo que es nuevo en un sentido de la expresión no lo es en otro sentido, como en los dos bellos poemas de Jerzy Zagorski, nacido en 1907. Todo cambia y nada cambia. Las obras humanas pueden considerarse desde diferentes puntos de vista, y aquellos trabajos que son nuevos desde un cierto punto de vista no lo son desde otro enfoque, de un modo que no es nada nuevo a partir de cualquier... De un modo que no es nada nuevo. A partir de cualquier árbol viejo, cada primavera brotan hojas nuevas. Algo parecido sucede con las producciones del hombre. Cualquier cosa que haga se parece en cierto modo a lo que ha existido antes y en cierto modo se diferencia. Todos los Fiat 125 polacos son coches nuevos, aunque carezcan incluso de un único detalle que los distinga de otro Fiat 125 polaco. En segundo lugar, la novedad está sujeta a gradación, en mayor o menor, pero no hay medida, balanza o aparato que pueda medir la novedad, a la manera que un termómetro marca los grados de temperatura. Podemos decir que la creatividad es un alto grado de novedad, pero repetimos, no se da un fenómeno análogo a la ebullición que indique que la novedad se ha convertido en creatividad. En tercer lugar, en la creatividad humana existen varias clases de novedad cualitativamente diferentes. Una forma nueva, un modelo nuevo y un método nuevo de producción. Por ejemplo, en un automóvil, una nueva carrocería, un nuevo tipo de carrocería, un nuevo motor, un nuevo tipo de motor. El primer automóvil constituyó incluso una novedad cualitativa. En el arte diferenciamos entre lo que es una obra nueva de un determinado estilo, de un estilo nuevo. Cada templo dórico tenía una organización de columnas y vigas ligeramente diferente, pero todos tenían la misma idea organizativa. Esta distinción no es solo aplicable al arte. La novedad consiste, en general, en la presencia de una cualidad que antes estaba ausente, aunque a veces se trate únicamente de un aumento cuantitativo o que se produzca una combinación a la que se estaba acostumbrado. Un historiador de filosofía de finales del siglo XIX, de Gerando, pensaba incluso que toda actividad no es nada más que una nueva combinación. Toute création n'est qu'une combinación. En cuarto lugar, la novedad lograda por personas creativas tiene varios orígenes. Es deliberada o no intencionada, impulsiva o dirigida, espontánea o resuelta metódicamente a base de estudio y reflexión. Es el sello de las diversas actitudes de las personas creativas, la expresión de sus diferentes mentalidades, destrezas y talentos. En quinto lugar, la creación de un trabajo nuevo tiene varios efectos, teóricos y prácticos, comprendiendo desde los efectos neutros hasta aquellos que han conmovido al individuo y la sociedad, desde los triviales hasta los que han marcado una época transformando
la humana, como sucede por ejemplo con los de índole móvil, la luz eléctrica, la locomotora, el avión, o como las grandes obras de la filosofía, la literatura y el arte. Esta diversidad, junto al concepto de novedad, se incorpora al concepto creatividad, si es que éste puede definirse como novedad. Sin embargo, no se integra por completo, pues usamos el concepto de creatividad de tal modo que abarca únicamente nuevas concepciones y no cada nueva organización que surja, únicamente las creaciones de los talentos superiores, aquellas que tienen unas consecuencias de gran alcance. Lo esencial es el criterio de la creatividad. Lo esencial es, el criterio de la creatividad no es solo la novedad, comprende también algo más, un nivel más elevado de acción, un mayor esfuerzo, una mayor eficacia. Desde luego es imposible precisar dónde comienza ese nivel superior. Sería inútil introducir aquí convenciones numéricas como cumplir 21 años marca la mayoría de edad, 65 señala la edad de jubilación. Podemos pasar sin esos convencionalismos y sin tal precisión, del mismo modo que prescindimos de evaluar las habilidades, el aspecto o el estatus social. Incluso así somos capaces de distinguir a los superdotados, los bien parecidos y los valiosos. Lo mismo sucede con la creatividad. Consideramos personas creativas aquellos cuyos trabajos no son solo nuevos, sino que además son la manifestación de una habilidad especial, una atención, una energía mental, un talento o un genio. La energía mental utilizada en la producción de algo nuevo nos da la medida de la creatividad, así como de la misma novedad. En realidad es, después de la novedad, una segunda forma de medir la creatividad. Así pues, la creatividad tiene dos criterios, dos medidas, y ninguna, ni la energía mental ni la novedad, se prestan a ser medidas, solo pueden evaluarse intuitivamente. En consecuencia, la creatividad no es un concepto con el que se pueda operar con precisión. La afirmación de que la creatividad consiste en novedad y energía mental constituye su descripción, pero la mayoría de la gente hoy día lo ve también como un juicio y muy positivo. ¿Por qué se valora la creatividad? Al menos por dos razones. Porque producir cosas nuevas amplía el marco de nuestras vidas y también porque es una manifestación del poder de independencia de la mente humana, una manifestación de su individualidad y singularidad. Con frecuencia se da también un aspecto hedonista en este juicio positivo. La creatividad beatifica tanto a aquellos a quienes beneficia como a los creadores mismos. Para muchos es una necesidad sin la cual no pueden vivir. No puedo, escribía Van Gogh, prescindir de mi vida y mi pintura de algo y mi pintura. Prescindir en mi vida y mi pintura de algo que es más fuerte que yo, que es mi vida, de la capacidad de crear. Pero sobre todo, el culto a la creatividad es un culto a la capacidad sobrehumana, divina, por decirlo así, del hombre. En la raíz de toda creatividad, escribió Igor Stravinsky, uno encuentra algo que está por encima de lo terrenal. La alta valoración de la creatividad surgió principalmente en el campo del arte, y se comprende que así fuese, pues las demás actividades humanas realizan otras tareas. Las ciencias sirven al conocimiento del mundo, la tecnología a la organización y facilitación de la vida. Sin embargo, el arte no lleva a cabo estas tareas lo suficientemente bien como para que constituyan su razón de ser. El culto a la creatividad puede ser una consecuencia de la sobreproducción del arte. Constituye un criterio de selección de obras de arte de las que existe una cantidad excesiva.
Tanto se ha asociado una interpretación positiva a la creatividad que apenas podría comprenderse que un hombre contemporáneo sintiera una actitud indiferente hacia ella, y no digamos en el caso de una actitud negativa. Y sin embargo, en la historia de la cultura europea dominó durante mucho tiempo una actitud así. No se hablaba de la creatividad porque ésta pasó desapercibida, y pasó desapercibida porque no se la valoró. Y no se la valoró porque se pensaba que el cosmos era la mayor perfección. ¿Qué podría crear yo que fuese igual de perfecto? Se preguntaban los hombres de la antigüedad y la Edad Media. El culto a la perfección cósmica era un dogma, pero también podría considerarse un dogma la devoción que se muestra en la actualidad hacia la originalidad, la individualidad y la creatividad. Los siglos antiguos y modernos constituyen dos fases en contraste de las fluctuaciones de los gustos humanos. La segunda fase tuvo su culminación a finales del siglo XIX. En aquel momento, Remy de Gourmont sostenía que para un escritor la única razón de ser es ser original, de donde dedujo la conclusión, errónea sin duda, de que deben reconocerse tantas estéticas como estetas haya. Por el contrario, lo que se precisa es una estética única que caracterice los trabajos de los escritores originales, aunque desde luego se tratará de una estética pluralista. Hoy día, la ola de veneración por la creatividad sigue creciendo. Esto se plasma muy especialmente, entre otras cosas, en los Rencontres Internacionales de Genève de 1967, dedicados al arte en la sociedad de hoy. No importa lo creado, constataba uno de los ponentes, Leigh-Marie, siempre que se produzca la creación. La cuestión no es tener obras de arte, tenemos suficientes, estamos saturados y sobresaturados de ellas. El objetivo es conseguir artistas, esas encarnaciones de la imaginación y la libertad. Ce qui compte, c'est la fond... No, lo voy a leer en francés porque de verdad que no puedo. C'est la fonction créative de l'art, non les produits artistiques dont nous sommes massivement saturés. Bueno, lo que preocupa es la creatividad, no el arte. No se puede avanzar más en el culto a la creatividad. 6. El pancreacionismo. En el siglo XX, el concepto de creatividad se usa incluso en un sentido más amplio. El término denota cada actuación del hombre que trasciende la simple recepción. El hombre es creativo cuando no se limita a afirmar, repetir, imitar, cuando da algo de sí mismo. Una gran cantidad de creatividad se produce así, no solo en lo que el hombre hace con el mundo y lo que piensa de él, sino también en cómo ve el mundo. No puede ser de otro modo. De grado o por fuerza, el hombre ha de completar los estímulos que recibe. Y las sensaciones que recibe son incompletas y amorfas, requieren integración, son simple materia prima. El hombre recibe del exterior sensaciones desconectadas que él ensambla, que debe ensamblar, configurando una sola imagen. Esto era ya conocido de Platón y de algunos platónicos. Esta teoría fue sistemáticamente expuesta por Kant y Goethe describió al hombre como un ser que da forma a aquello con lo que entra en contacto. Pero es sobre todo una convicción de nuestros tiempos y ha sido expresada por Heidegger, Cassirer y Kostler. La creatividad por medio de la cual completamos los datos que recibimos del exterior en un hecho incuestionable ocurre en cada actividad del hombre. Es universal e inevitable. Puede decirse que el hombre está condenado a la creatividad. Sin ella no llegaría a saber nada, ni podría hacer nada.
La creatividad entendida así de forma general se manifiesta no solo en lo que la gente pinta y compone, sino en las mismas cosas que ve y oye. En cierto modo, se da en las formas constantes. Kant y los kantianos estudiaron estas formas, pero también hay sitio en ella para las variedades individuales. El artista puede pintar de un modo u otro. Nuestros ojos y mentes integran las sensaciones de una determinada flor o piedra, pero conectan también fenómenos creando grandes ideas sobre el mundo y sobre Dios. Hemos creado a Dios, dice uno de los héroes en Monderland. Desde luego creamos a Dios en un sentido distinto al que Dios nos creó a nosotros. Estas son observaciones importantes y astutas, pero será mejor no hablar aquí de creatividad. Podríamos denominarla como la productividad y la actividad de la mente humana. 7. La creatividad del artista. La historia demuestra que entre el concepto teológico de creatividad, característico sobre todo en la Edad Media, el concepto de hoy día se ha utilizado además otro que es característico del siglo XIX y que limitaba la creatividad al arte. ¿Cómo se concibió la creatividad en aquella época si no podía aplicarse más que al arte? La interpretación de entonces no era idéntica a la de hoy. La creatividad venía determinada no solo por la novedad y la energía mental, pues estos aspectos no se dan únicamente en el arte o en el trabajo de los artistas, sino que aparecen igualmente en el trabajo de los eruditos, de los científicos, de los técnicos y de los organizadores. Por eso, en el pensamiento del siglo XIX, la creatividad debió significar algo diferente. Lo que significaba era la producción de una existencia de ficción. Hamlet y Otelo, Pickwick y Martin Chuzzlewit, Weber y Wilhelm Meister, la producción de unos seres de ficción, de personalidades, destinos, hechos ficticios. Concebida así, la creatividad no solo podía manifestarse verdaderamente en el arte y no en la erudición, en la ciencia o en la tecnología, y aún así únicamente en una cierta parcela del arte. En efecto, ha sido costumbre general no denominar obras de creatividad a unas alfombras o muebles, por muy bellos que estos sean. Esta concepción de creatividad es totalmente diferente de la concepción tecnológica, pero no es tampoco la concepción que generalmente se utiliza hoy día. Sin embargo, la diferencia no ha sido enteramente asumida ni por los profanos ni por los teóricos. Este concepto de creatividad se adecua nítidamente al arte verbal. Los antiguos separaron a la poesía del resto de las artes porque ésta crea una existencia de ficción. A este tipo de producción la denominaron algo en griego que no sé qué dice, y lo percibieron exclusivamente en la poesía, de donde se deriva el nombre que tiene hasta nuestros días. Tal idea de poesía y el deslindamiento de la misma, justificable o no, de otras artes, sobrevivió a la antigüedad y persistió incluso hasta la Ilustración. Sarbievsky escribió lo siguiente al principio de su tratado de perfecta poesía. El poeta no necesita asumir la existencia ni del sujeto ni del contenido narrativo, sino que puede, como por obra de un acto de creación, dar vida tanto al sujeto mismo como al estilo de su presentación. Los poetas pueden crear el sujeto y el contenido narrativo que no constituya una parcela de otra destreza o arte. Pues, después de todo, ni el escultor crea la madera o la piedra, ni el herrero el hierro o el bronce. La poesía copia o imita una cosa de tal manera que al mismo tiempo crea aquello que imita. A la inversa, otras artes no crean porque asumen la existencia tanto del material del que crean como del sujeto. Solo el poeta hace que una cosa llegue a existir, por así decirlo, de nuevo, y dice únicamente, sin cometer perjurio, que existen las cosas que existen.
La concepción de la poesía como creatividad fue igualmente característica de otros manieristas literarios del siglo XVII. Baltasar Gracián la extendió, sin embargo, a todo el arte. En El Criticón de 1650 a 1657 escribió: el arte es como si dijéramos un segundo creador de la naturaleza. Ha añadido otro mundo al anterior. Le ha dado una perfección que el otro no posee en sí mismo. Y al llegar a unirse con la naturaleza, cada día obra nuevos milagros. Esta capacidad peculiar, adjudicada inicialmente a la poesía, llegó a reconocerse entre los siglos XVII y XIX, como del arte en general. Es más, la creatividad no llegó solo a reconocerse en el arte, sino exclusivamente en el arte. Se convirtió en un rasgo definitorio del arte. El universo del arte llegó a ser igual al universo de la creatividad. El resultado de todo esto fue una nueva interpretación tanto del arte como de la creatividad. La nueva concepción de la creatividad quedó estabilizada en el siglo XIX y se mantuvo a lo largo del siglo siendo una característica suya. La concepción de creatividad propia de nuestro tiempo es, como ya se ha dicho, más amplia. Abarca no solo el arte. No obstante, en esta concepción más amplia, el arte conserva una posición excepcional que será más fácil de comprender por medio de una comparación. Los ciertos parlamentos que sientan miembros ex oficio y miembros elegidos. O sea, en ciertos parlamentos se sientan miembros ex oficio y miembros elegidos. Algo parecido ocurre con la creatividad. Podríamos decir que los artistas son los miembros ex oficio. Un científico o un erudito habrá logrado su objetivo cuando haya analizado correctamente un fenómeno. Un técnico cuando haya inventado una herramienta útil, mientras que el objetivo del artista es la creatividad misma. La creatividad es el elemento decorativo de la ciencia y de la tecnología, pero es la esencia del arte. Esto va implícito tanto en la concepción actual de la creatividad como en la del arte. La asociación no existió mientras que la belleza fue la que definía el arte. Cuando la asociación entre arte y belleza se fue debilitando, aquella que existía entre arte y creatividad se hizo más fuerte. En los tiempos pasados se asumía que no existía arte sin belleza. Hoy, en cambio, se asume que no existe arte sin creatividad. Así es como Coleridge lo entendía ya a finales del siglo XIX cuando escribió que el arte es la repetición del acto de creación. Comenzado con el siglo XIX, el concepto de creatividad llegó a ser tan natural y universalmente utilizado en la literatura y en el arte que incluso Émile Zola, fundador del naturalismo, escribió en no sé pronunciar, qué estresante. Lo siguiente: me gusta considerar a todo escritor como un creador que se propone, imitando a Dios, la creación de un mundo nuevo. Algo parecido dice hoy día el pintor Jean Dubuffet. La esencia del arte es la innovación. Del mismo modo, deberían ser nuevas las opiniones que se emitieran sobre el arte. El único sistema favorable al arte es la revolución permanente. Los diversos conceptos de creatividad y arte que han estado y están vigentes hacen que la relación entre creatividad y el arte adquiera diferentes formas. Si designamos el arte con la letra A y la creatividad con la letra C, y si hacemos la distinción y la creatividad con la letra C, y si hacemos la distinción, ya va. Voy a volver a leer. Los diversos conceptos de creatividad y arte que han estado o están vigentes hacen que la relación entre creatividad y arte adquiera diferentes formas. Si designamos el arte con la letra A y la creatividad con la letra C, y si hacemos la distinción C1 igual creatividad divina, C2 igual creatividad humana en el sentido más amplio y C3 creatividad exclusivamente artística, entonces la relación sería: ningún C1 es A
que es arte. Y ningún A es C1. O sea, ningún artista tiene creatividad divina. Ninguna creatividad divina es arte y ningún arte es creatividad divina. Sería ningún C1 es A y ningún A es C1. Pero algunos C2 son A. Algunos de creatividad humana son artistas y algunos artistas tienen creatividad humana. Y finalmente, todo C3, o sea, toda creatividad exclusivamente artística, todo C3 es A. Toda creatividad exclusivamente artística es artista. Es arte. Y si añadimos la audaz suposición de Coleridge-Dubuffet, entonces también todo A es C3. Todo arte es creatividad exclusivamente artística. Un par de observaciones deben hacerse a este respecto. En primer lugar, el concepto de creatividad, tanto en C2 como C3, o sea, C2 creatividad humana y C3 creatividad exclusivamente humana, es aplicable a cualquier arte, tanto al original como al imitativo, al abstracto o al figurativo, a la novela realista de Tolstoy, no menos que a los cuentos de Sherezade. En segundo lugar, el test de creatividad puede que sea modesto y no presentar señales de inspiración o genio. Delacroix escribe en su diario el 1 de marzo de 1857 lo siguiente: existe un acuerdo en que lo que se ha dado a llamar la creatividad de los grandes artistas no es sino el modo de ver, ordenar e imitar la naturaleza peculiar de cada uno de ellos. En tercer lugar, la relación entre arte y creatividad cambia según cómo se entienda el arte. Y en esta interpretación se dan por lo menos dos variantes. Todo arte es creatividad y el arte es creatividad a veces. O el buen arte es creatividad. Según Coleridge, el rasgo definitorio del arte era la creatividad. Pero para otros, este rasgo ha sido algo más: la capacidad de inspirar admiración, emoción, perplejidad o la perfección de formas. Simplificando, puede decirse que existen dos polos en la comprensión del arte: el arte como perfección y el arte como creatividad. El primero es la interpretación característica del clasicismo, el segundo, la interpretación romántica. Pero una vez más debe repetirse lo siguiente: la interpretación del arte como creatividad data de una fecha más tardía. En realidad no aparece antes del romanticismo, antes de Rousseau. Según una formulación algo posterior, las funciones del artista son tres: es imitador, descubridor o inventor, es decir, creador. O bien imita la realidad conservando su recuerdo, o descubre sus leyes y su belleza, o crea la que no existía. Una y otra vez, en el mismo periodo, estilo y hasta la misma obra, el arte combina tres funciones, pero la teoría de preferencia da preferencia generalmente a una u otra función. Los tiempos pasados han visto al artista como un imitador o descubridor. Nuestros tiempos le consideran como un descubridor o creador. En el pasado, lo que menos se le consideró fue creador, mientras que en la actualidad se le ve sobre todo como tal. Esta diversidad se manifiesta tanto en los tratados teóricos y en la crítica vigente como en la política de museos. Hasta hace poco, los museos han tratado de coleccionar, dicho con pocas palabras, las obras más perfectas de cada periodo, mientras que en el presente lo que buscan es más bien coleccionar aquellas obras que en relación con su época eran nuevas o específicas y por tanto, hablando de nuevo brevemente, creativas. De lo que ha sido dicho anteriormente se desprende que la creatividad no es un concepto ejemplar. La misma expresión creatividad es ambigua.
pues ha cambiado de significado a lo largo de la historia y el significado final vigente hoy es utilizando una distinción cartesiana a lo sumo claro, pero no distinto. A pesar de esto, no hay razón para desechar el concepto de creatividad. No es un concepto operativo, pero es una contraseña útil. Uno podría decir, no es un concepto específico, sino filosófico. Si comparamos el arte con un ejército, diríamos que no es como una espada o un rifle, sino como una bandera. Las banderas se necesitan también con toda seguridad en las ceremonias y algunas veces incluso en la batalla.